Amós capítulo 8. Ajá. Del 1 al 11. Dice: así me ha mostrado Jehová, y he aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, un canastillo de fruta de verano. Y díjome Jehová, venido ha el fin sobre mi pueblo Israel. No le pasaré más, y los cantores del templo aullarán en aquel día, dice el Señor Jehová. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, echados serán en silencio. Oíd estos los que tragáis a los menesterosos y arruináis los pobres de la tierra, diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los alfolíes del pan y achicaremos la medida y engrandeceremos el precio y falsearemos el peso engañoso para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos las acechaduras del trigo? Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré para siempre de todas sus obras. No se ha de estremecer la tierra sobre esto, y todo habitador de ella no llorará. Y subirá toda como un río, y será arrojada, y hundiráse como el río de Egipto. Y acaecerá en aquel día, dice el Señor Jehová, que haré, se ponga el sol al mediodía, y la tierra cubriré de tinieblas, y en el día claro, y tornaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en endechas, y haré poner saco sobre todos lomos, y peladura sobre toda cabeza, y tornaréla como en llanto de unigénito, y en su postrimería como día amargo. He aquí, vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír palabra de Jehová. Amén, aleluya. Es sorprendente. Es sorprendente lo que está pasando en esta tierra. Algunos de ustedes saben que yo soy hijo de pastor. Entonces, como hijo de pastor, a nosotros siempre nos tuvieron preocupados por el tiempo de la tribulación y por el tiempo de ratos. Éramos las primeras víctimas en esa enseñanza. Es una perfecta enseñanza, pero éramos de las primeras víctimas. Entonces, para nosotros enseñarnos a buscar a Dios con miedo, nos contaban todas las profecías de la Biblia. Casi nos las sabíamos de memoria. Y tiene que pasar esto, y tiene que pasar el otro, y tiene que pasar eso para que llegue el fin. Pero sorprendentemente había una última profecía que yo no recordaba ninguna, pero de esa sí me acordaba. Porque, ¿qué creen? Era la que todavía no pasaba. Porque mi papá decía que cuando el arca fuera encontrada, el arca del pacto, y fuera puesta en el templo de Salomón, y en el templo de Salomón fuera ya abierto para que se pudieran hacer sacrificios y se pudiera hacer como el tiempo de Israel, entonces el anticristo iba a llegar y el primer lugar en donde él iba a entrar iba a ser al lugar santísimo y sentarse en el arca. Entonces yo decía, wow, todavía no encuentran el arca, es fabuloso, wow, todo se está juntando, hay guerras, rumores de guerras, pero todavía no encuentran el arca. Hasta el viernes que me mandan un video en donde vemos el arca. Ya la encontraron, ya la restauraron, no tardan en ponerlo en el templo. Fue cuando le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Ya no es mi juego. O sea, si yo antes lo usé para decirte, preocúpate, para decirte, ora, para decirte, entrégate, ¿qué crees? Ya se me acabó.
Esa era la última profecía y yo siempre confiaba en esa profecía de decir todavía falta. Y dicen, pero es que el templo de Salomón no está, no puede ser construido porque se supone que hay una mezquita árabe en el templo, donde estaba el templo. Pero ¿qué creen? Recuerden ustedes que el templo también era un templo que era movible, el tabernáculo, que se construía en un día y se levantaba en otro. Entonces, ellos tienen todas las piezas del templo. Cuando llegue el momento cero lo van a construir. Y va a ser hecho. Pues eso no es un problema. Y viene el punto. ¿Cuál es nuestra posición como humanos para el fin del mundo? Fin del mundo para los malos. Para los que siguen a Dios, los que han aceptado al Señor Jesucristo, promesa. El Señor Jesucristo nos ha dado una promesa. Pero sorprendentemente ese regalo a muchos nos ha tenido en ascuas por años. Porque la mayoría duda de poder obtener ese regalo. ¿Verdad? De hecho, usted platica con cualquier cristiano y platica del rapto y lo primero, no me digas eso. Cualquiera. Porque dudan de este regalo. Pero es que este regalo tiene una característica. Este regalo es por lo que nosotros hayamos trabajado. Este regalo viene en consecuencia a nuestra vida personal con Dios. Entonces, si la persona cristiana no tiene una vida real con Dios, no le pone interés a su salvación, debe de tener temor y debe de prepararse mejor para no ser marcada que para irse en el rapto. Eso es algo sorprendente. Vamos a abrir nuestra Biblia porque vamos a ver la promesa. No se preocupen, apunto mucho, pero casi no digo nada. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Tesalonicenses 4, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses. Está en el Nuevo Testamento. ¿Qué la tenemos? Primera, dijo. Primera de Tesalonicenses 4, Sí. verso 14. No vamos a leer desde el 13 hasta el 18. Dice: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, este último verso, vamos a leerlo juntos. Por lo tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Nuevamente, ¿cómo dice?
Por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras. a ver, dice, por lo tanto, preocúpense. ¿Dice eso? No, Por lo tanto, asústense. no, ¿Dice eso? no. Por lo tanto, ¿qué dice? ¿Le está en el jardín? Ah, no, pero aquí. Gracias. ¿Qué dice? Consuélense. Entonces la puedo hacer para que se mueva. Yo la hacía para que no tuvieran calor ustedes. Ya me preocupo por ustedes. Sí, me pasa. Dice, consuélense. O sea que la venida del Señor Jesucristo no es para asustarse. ¡Qué maravilloso! La venida del Señor Jesucristo no es para que nos asustemos. Por lo tanto, consolaos. ¿Qué es consuelo? ¿Ustedes se han sentido tristes? Así decir, a mí sí me siento triste. ¿Sí? Y llega alguien y los abraza y les dice, ah, lo siento. ¿Sí? Eso es consuelo. Bueno, eso es lo que dice con la venida del Señor. Consuélate. Consolaos los unos a los otros. No te preocupes, hermano. Se viene el fin, pero nos vamos a ir. No te preocupes, mi hermano. Esto se va a acabar, pero los muertos no van a ser. No vamos a ser primero que los muertos. Ellos van a resucitar y después nosotros nos vamos a ir. Consuélate. Consuélate con esas palabras. ¿Alguna vez, pensando en esto, llega un momento en que una vida completa, una vida no me refiero a vivirla siempre como cristiano, sino una vida dentro de la iglesia es diferente a uno encontrar al Señor Jesús cuando es adulto? Es diferente. O cuando nosotros lo aceptamos de repente. Pero una vida dentro de la iglesia es diferente. Porque todo el tiempo, gracias, mi amor, porque todo el tiempo, hagan de cuenta, están sobre nosotros. Todo el tiempo. Y más si nosotros somos hijos de pastores, a nosotros nos sentaban y nos decían, siéntese usted aquí y aquí usted tiene que estar. Y si usted no está ahí sentado escuchando la palabra de Dios, aunque esté dormido, párese y ayude. Recoja la ofrenda, limpia. O sea, siempre estar así. Pero de repente se vuelve una cadena en el cuello. Y se vuelve algo difícil. Y eso de decirnos, es que va a ser el rapto, es que ustedes se van a quedar, se van a destruir. Es un temor terrible el vivir así. Es terrible, da un pavor terrible. Es terrible el vivir así. Es tan terrible que uno vive con una angustia. Una angustia. Y platicando con algunos amigos, yo me doy cuenta que no era la única. Porque me cuenta un amigo, dice, un día yo estaba dormido. Y en mi sueño, ¿qué sueño que es el rapto? Éramos adolescentes. Dice, ¿qué sueño que es el rapto? No, y que me paro, y que voy a la cocina, no está mi mamá. Y que voy a la sala, no está mi papá. Y que busco en mis cuartos, no están mis hermanos. Yo dije, me quedé. Y que me pongo a llorar. Y que me voy a la cocina y que veo todos los trastes sucios y que me pongo a lavar. Estoy llorando. Señor, me dejaste, todos se fueron en el rapto. Y yo me quedé, si estoy lavándolo, cuando entra mi papá, ¿qué tienes, loco? ¿Por qué lloras? Lo abracé y le dije, no te has ido, ¿no se fueron en el rapto? No, todavía no es. Entonces yo dije, ay, no soy la única que se preocupa. O sea, todos nos preocupamos. Esta angustia es de muchos. La pregunta sería esta. ¿Por qué? ¿Por qué si la palabra de Dios dice que es ¿qué es lo que no hemos entendido del rapto? Y de ahí es en donde nosotros nos tenemos que detener a examinar. Literalmente, la palabra de Dios dice que escudriñar es como hacer esto. Bueno, es un decir.
O sea, escudriñar es como buscar. Escudriñar es como investigar, pero en el corazón. Pero en el corazón, en los pensamientos, en decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo tengo temor del rapto? Y la pregunta de esta mañana es esta. ¿Ustedes saben lo que pasó en Haití? ¿Sí? Sí. No, perdón, en Hawái. ¿Sí? En Hawái. Sí saben que pasó en Canadá también. Y que pasó en otros países. ¿Ok? ¿No? Pues resulta que cayó un rayo del cielo y destruyó casi toda la isla de Hawái. Mató a mucha gente. La única salvación de la gente fue que saltaran al mar. Pero toda la isla la exterminó. Llegó y la quemó toda. Puras casas nomás. Los árboles los dejó. Destruyó lo que estaba habitado. Y así ha pasado en otros países. Pero, ¿qué creen? Son señales. Y es profecía también, bíblica. Cuando decimos nosotros que el reloj de Dios se tiene que sincronizar, es que las profecías tienen esta característica. Se empiezan a embonar y a poner como que en una línea para que se cumplan una tras otra. Y parece como esos juegos, están todas así divididas, pero de repente se empiezan a alinear y empiezan a caer una tras otra, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Para nosotros poder entender esto, nosotros tenemos que conocer las profecías. Y si no las conocemos, avísenme para que yo les dé las citas bíblicas para que ustedes tengan que estudiar en casa, porque hay que leer la palabra. Pero todas las profecías para el rapto, para este arrebatamiento, van a suceder. Pero ¿por qué va a suceder este arrebatamiento? Estoy en una preocupación, Señor, tú guíanos. ¿Por qué va a suceder este arrebatamiento? ¿Qué es el arrebatamiento? Lo voy a mencionar así, en lo que ustedes piensan, por qué tienen temor del rapto, y me van a decir unas cosas. Pero ustedes piensen en ustedes, ¿por qué a mí me da temor el rapto? O sea, ¿cuál es la razón? Pero una razón real, en lo que yo menciono algo. Muy bien, el arrebatamiento. En un lapso de tiempo, este es el tiempo, ¿no? En un lapso del tiempo, nosotros vemos que está el tiempo del Señor Jesús, de la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús vino, murió y resucitó. En este tiempo en el que Él estuvo aquí, Él dio la promesa del rapto. Pero dice la palabra de Dios que vino a los judíos. Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Él vino como promesa, le dio la promesa a Abraham de que ellos iban a ser un pueblo especial, un pueblo elegido. Pero cuando Él llegó, ellos estaban tan orgullosos de ser el pueblo elegido y de ser los reyes y sacerdotes de la tierra, que dijeron, ¿cómo nuestro rey no va a tener reino? ¿Cómo nuestro rey, el Hijo de Dios, no va a venir en toda su gloria y esplendor y va a gobernar en un gran castillo? ¿Cómo viene a nacer en un pesebre? Entonces ellos dijeron, nosotros no queremos ese rey. Lo rechazaron por completo. Incluso fueron una de las principales causas por las que Él fue crucificado, porque ellos no lo recibieron. Cuando a los suyos vino y los suyos no le recibieron, Él les dio potestad, dice Romano, a otros de ser hechos hijos de Dios. Y dice Pablo que nosotros fuimos añadidos, fuimos adoptados como hijos y fuimos injertados como una rama extraña al árbol de la vida. Y un injerto es aquella rama que no es de ese árbol, pero se corta la rama. Quiere decir que la rama de los judíos fue cortada y en ese lugar que quedó vacío, nosotros fuimos injertados, fuimos puestos. Entonces dice que a los suyos vino, pero los que eran para quienes era la promesa no la quisieron. Entonces se abrió un tiempo que se llama el tiempo de la gracia.
para nosotros. En ese tiempo se dividió en 7, que ya lo hemos mencionado, que se llaman las 7 iglesias. Están en el Apocalipsis. Usted las puede encontrar desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 3. Están las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Tiatira. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. Están las 7 iglesias. En ese tiempo de las 7 iglesias nos habla de la madurez de la iglesia. Cada una representa uno de los muebles del tabernáculo, pero todos los muebles del tabernáculo representan la estatura perfecta del Señor Jesucristo. Este era su templo antiguo, el templo judío. El templo judío en donde ellos adoraban a Dios tenía estos muebles, estos siete muebles. El altar de sacrificio, el abacro. En el altar de sacrificio ellos iban y sacrificaban animales, porque lo único que podía cubrir los pecados, era la sangre de ciertos animales. Ciertos animales que en el Antiguo Testamento se consideraban limpios y se consideraban que eran iguales al Señor Jesús. Entonces, o similares al Señor Jesús. Entonces, en este primer altar, era un altar suficientemente grande para poder matar una vaca y descuartizarla, atarla y descuartizarla. Por eso tenía cuernos abajo y tenía fuego. Cuando el sacrificio era aceptado por Dios, descendía fuego del cielo sobre el altar. Después nosotros vemos en el siguiente mueble, nosotros vemos el abacro, el abar. Este es una fuente. Esta fuente era en donde el sumo sacerdote, antes de hacer el sacrificio, iba y se lavaba sus manos. Metía sus manos y se las lavaba. Nos habla acerca de que él se limpiaba de toda ira y de toda contienda. Y también era para lavarse los pies del polvo del camino. Nosotros ahora creemos que nosotros cuando venimos a orar aquí a la casa de Dios, nosotros tenemos que ir a la fuente de agua viva para lavarnos nuestras manos. Que nuestra oración no es aceptada si nosotros estamos enojados con alguien o tenemos algún problema personal con alguien. Por eso nosotros tenemos que lavarnos nuestras manos de las iras y de los pleitos que se levantan en nuestra vida. Algunas veces no estamos enojados con la gente, pero estamos enojados con Dios porque no nos da algo, porque no nos contestó, porque no nos hizo algo, pero tenemos algo que no nos permite encontrarnos con Dios. Pero cuando uno se acerca a Dios y mete sus manos al agua de su presencia, al agua de su palabra, uno se limpia de toda ira y contienda, y eso nos hace tener una comunión con Dios, un encuentro con Dios. Y después nosotros vemos el siguiente mueble, el del medio, el que está en el pecho. Ese mueble era el altar de la oración. En ese mueble es un lugar especial en donde se encuentra el poder del nombre de Jesús en oración. Porque la oración no solamente es cerrar los ojos y orar y hablar y pedir. La oración es poder entrar al corazón de Dios, poder tocar el corazón de Dios, poder recibir de Dios y poder dar. Es un encuentro mutuo. Es un encuentro mutuo. Yo tengo que saber que Él me escucha, pero Él también tiene que tomar de mí vida. Yo tengo que tomar de Él vida. El Señor Jesús viene y se alimenta de nosotros. Y nosotros también nos alimentamos de Él. Entonces Él viene y nos pide alimento de entrega, frutos. Y eso nosotros lo podemos ver con la higuera seca. El Señor Jesús se acercó y buscó en la higuera un fruto para poder alimentarse. Cuando llega un momento de encuentro con Dios y aceptarlo, Él comienza a decir: ¿qué tienes para darme?
podemos ofrecerle al Señor. ¿Cuáles son nuestros frutos de madurez? Lo dice en Gálatas. Gálatas, si usted quiere conocer acerca de los frutos, puede leer Gálatas. En Gálatas 6 nos habla acerca del fruto de gozo, del fruto de paz, del fruto de sinceridad, del fruto de fe, del fruto de amor. Dice, y sembrarás granado de amor, aloes de qué? De templanza y control, nardos de paz, la misericordia del nogal. Los frutos que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón para que Él crezca y pueda alimentarse de eso. Que Él pueda llegar y decir, ¿qué tanta paz tienes? Y después venga y busque misericordia, amor, fe. Entonces, en ese lugar de oración, nosotros podemos encontrarnos con Dios. Después tenemos ese candelero. Ese candelero es un foco. Bueno, muchos focos. Ahora, si lo pudiéramos traducir a un idioma moderno, pero en ese tiempo eran velos. Eran lámparas llenas de aceite. Pero representa la Biblia, ese candelero, el conocimiento bíblico. Y la pregunta es, ¿quién fue Abraham? ¿Quién fue Isaac? ¿Quién fue Jacob? ¿Quién fue Oseas? ¿Quién fue Nahum? ¿Quién fue Miqueas? ¿Quién fue Isaías? ¿Quién fue Jeremías? ¿Por qué se escribieron Lamentaciones? ¿Era un nombre o es un libro? Isaías, Daniel. ¿Quién es Josué? ¿Quién es Tobías? Conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí, de este lado, en esta mesa, nosotros vemos que hay 12 panes y hay una mesa. Habla del alimento. No solamente de lo que conocemos, sino de lo que es nuestro. De lo que es mío, de lo que nos alimentamos. Algunas veces nosotros tomamos la palabra de Dios como una mamila. Y cada vez que tenemos hambre solamente queremos leche. Esa, no es que yo nada más quiero este. Jehová te bendiga, Jehová te guarde. No, es que yo nada más quiero este. No, yo quiero Dios, los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas cosas diciendo. No, es que yo nada más quiero esto. Pero el conocimiento de la palabra de Dios es rico. Y tiene todo el poder para alimentarnos, para hacernos crecer espiritualmente. No solamente en nuestra mente, sino lo que nosotros adquirimos y queremos hacer parte de nosotros. La luz de la palabra alumbra a nuestro alrededor, pero no quiere estar solamente afuera. Él quiere estar en ti, en tu corazón, y quiere que tú estés en Él. Quiere tener esta comunión contigo. Jesús dijo, así como tú nos has hecho, como yo soy uno contigo, permite que ellos sean uno conmigo. Así como yo estoy en ellos, que ellos sean en mí. Entonces esa invitación viene en la palabra de Dios, ese tipo de conocimiento, que digo, yo no quiero que solamente Esme sepa de mí, yo quiero vivir en Esme y quiero que Esme se sienta tan cerca de mí, que yo diga, Esme vive en mí. Qué bonito, ¿ah? No solamente estar contigo, sino estar en ti. Así como tú estás en mí, ser uno contigo, ser tu amigo. El conocimiento de la palabra de Dios. Y después nosotros vemos el pacto. Los pactos. Las promesas que hacemos con Él. Él nos ha dado promesas personales. Hermano, unas promesas tan fuertes que se hacen vivas cuando se necesitan. Cuando Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Pues eso es fácil decir cuando lo tenemos todo. Pero cuando usted está en una situación de veras solo, y Él dice, no te dejaré, nosotros
podemos ver el poder de los pactos. Pero sorprendentemente también es el poder de su juicio. Poder experimentar de las delicias del juicio de Dios. Uno puede decir, ¿está usted loca? ¿Cómo me puede hablar del juicio? Se pueden disfrutar del juicio de Dios. El juicio de Dios se puede disfrutar. ¿Le gustaría que Dios la juzgara? No, ¿ah? ¿Verdad que no? ¿Le gustaría que el juicio de Dios cayera sobre usted? No. ¿Qué creen? En la casa de Dios, el juicio de Dios se maneja de manera diferente para los hijos de Dios. Se maneja tan diferente que el rey David, cuando se sentía lejos de Dios, él decía, júzgame, oh Dios, porque en ti he confiado. Le rogaba y le decía, júzgame, 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 porque en ti he confiado. Y en otra porción de Salmos decía, los mandamientos de Jehová son perfectos. Y su ley es deseable más que el oro. Y sus juicios a la verdad son dulces, como la miel que cae del panal. Porque tu siervo es castigado con ellos. Y en guardarlos hay un grande regalo. Él amaba los juicios de Dios. Él deseaba los juicios de Dios. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios para los hijos de Dios son bellos. ¡Qué fabuloso! Mientras la gente huye por el juicio de Dios, para nosotros es un regalo. Y esto, el Señor estaba dando tiempo para que esta pequeña iglesia, vamos a ponerla aquí en pañales, para que esta pequeña iglesia, para que esta pequeña iglesia pudiera crecer. Para eso, para que esta pequeña iglesia pudiera tener ese crecimiento espiritual. Y cuando el Señor la viera madura, la viera digna de entrar al cielo, entonces en ese momento Él iba a cerrar este tiempo y iba a empezar lo que se llama la gran tribulación, que según Daniel son 3 años y medio de gran tribulación. Y en esa tribulación era donde iba a haber problemas. Pero aquí, en este punto, aquí, hay algo que se llama este rapto. Va a ser para la iglesia. Aquella que dijo, yo sí quiero. Yo sí quiero aprender. Entonces dice que una trompeta va a sonar. Y el mismo Señor, con voz de ángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y va a sonar la trompeta. Y dice que los muertos en Cristo van a ser los primeros que van a resucitar. Y nos van a esperar en los aires. Porque después nosotros, junto con ellos, nuestros cuerpos van a ser transformados. Y nos vamos a decir. Aquí se va a celebrar algo que se llaman las bodas del Cordero. Porque a la iglesia que haya crecido, a la aparejada, a la que esté en crecimiento, a ella se le va a dar la oportunidad de ser la esposa del Señor Jesús. Y aquí se van a celebrar las bodas.
Qué hermoso, ¿verdad? Ok. Y la pregunta era, ¿por qué tenemos miedo del rapto? Respuestas, empezamos por aquí. Hermano. Ok. El miedo mío es de que Dios encuentre algo que no le agrada y me deje. Ese es mi miedo. Que diga, tú no calificas. Tiene que descubrir qué sería lo que él podría encontrar. Y algo que aprendía hoy en la mañana era que tiene que decidirse en vencer eso. Es por decisión. Es por decisión. Se tiene que cortar de tajo. Ya no se puede esperar. Tiene que cortarlo. Su trabajo va a ser cortar. Hermana Estela, ¿usted por qué tiene temor del rapto? Porque no tengo suficiente aceite extra. Por el aceite extra. Ajá. ¿Ha dejado de llorar? No, o sea, no sé si logro lo suficiente o simplemente voy al día. No lo sé. Yo le voy a decir algo. Sí lo sabe. Porque en el encuentro con Dios uno sabe en qué nivel está. Nosotros no podemos engañarnos. Yo no me puedo guiar por lo que ustedes digan de lo que yo oro. Yo me puedo guiar por lo que yo sé que oro. O sea, yo puedo decir, yo sé cuánto oro, yo sé cuánto me encuentro con Dios, o sea, yo lo sé. Y también sé cuando no oro, lo sé, yo digo, creo que no estoy llorando. Yo sé, porque es mi comunión con Él, mi cuarto secreto entre Él y yo. Eso no tiene nada que ver. Mi hijo puede venir y decirme, no te he visto orar, o no te he visto estudiar, pero yo sé, porque eso es entre mí y Él, o entre Él y yo. La pregunta es, para usted, no es un juicio porque yo no puedo juzgarlos, no traigo el rayo, pero la pregunta sería, ¿qué tanto está orando? Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ya nos vamos, qué felicidad. Hermano Jos, ¿qué le da miedo del rapto? No tengo miedo. Eso es bueno. ¿Está lista? Es una promesa. Sorprendentemente, fíjense, la gente dice que creen más en los Simpson que en la profecía, pero hay una parte de ellos en cuanto es el rapto. Y dice, y se van los que son bien cristianos se van y se comienza a preguntar, una mujer dice, ¿y por qué nosotros no nos vamos? No nos estamos elevando. Dice, pues por los pecados. Dice, porque ellos sí trabajaron con sus pecados y nosotros no. La pregunta es, si uno está trabajando con sus pecados, por supuesto que se va a ir. También es bíblico. Nosotros tenemos que estar preparados. O sea, es nuestro regalo. No nos debe de preocupar. La pregunta es, ¿por qué nos da temor? Hermana Dama, ¿por qué le da temor? Yo creo que en mi persona, en lo personal, podría decir que no tengo miedo del rapto, al contrario, sí es algo que espero. Y no porque me sienta la más santa del mundo, sino porque trato de prepararme para ese momento. Pero yo creo que uno de los temores más grandes para mí sería que algo de lo que yo haga provoque que mis hijas no se vayan en el rapto. Que algo de lo que yo no les enseñe a ellas algo que tengan que saber, que yo no haga por ellas algo que yo tengo que hacer y que esto provoque que ellas no se vayan en el rapto. Yo creo que ese sería mi mayor miedo. Por tus hijas. Ellas tienen que ser salvas, debes de asegurarte de que ellas sean salvas. Y sorprendentemente, creo que ya ninguna de las dos depende de ti. Ya tienen edad suficiente para decidir. Por eso le decía que algo que yo no les haya enseñado. Un ejemplo. O algo que yo no haya hecho, sí, o sea, yo como mamá
no como Damaris, la persona separada, sino como mamá, que yo no haya hecho algo en su crianza que provoque que ellas no se vayan en el rapto. Porque en que yo me asegure que sean salvas, yo cuando oro con ellas les digo, acepta a Jesús en tu corazón todos los días. Y dile, limpia mi corazón y vive otra vez aquí. Y si yo hice algo que provoque que tú ya no quieras vivir aquí, pues por favor limpia y vuelve a vivir aquí. Entonces, respecto a eso, yo creo que más bien es porque yo sé que ellas ya no dependen de mí, sobre todo Esmeralda, que ella ya tiene, yo hace poquito hablé con ellas respecto a su decisión, porque ninguna de mis hijas estaba bautizada, y yo les hablaba a ellas, o sea, yo les decía, no las estoy obligando al bautismo, pero ¿cuál es tu decisión? Tú ya decidiste que tú quieres seguir a Jesús, tú ya decidiste, hablé con las dos al respecto, precisamente por ese temor que existe en mí, de que algo que yo omita afecte y provoque que ellas no vayan. Vamos a tener bautismo, ¿sí? Vamos a tener bautismo. Todos estamos invitados. Todavía no tenemos, vamos a tener bautismo. Ese punto lo estamos haciendo para que todos reflexionemos y pisemos el suelo y nos preparemos. Esto es prepararnos. O sea, esto realmente es prepararnos, hacernos conscientes de cuál es nuestra necesidad para poder trabajar en ella. No vivir con esa inconsciencia y de repente como con rayos de luz, creo que es esto. Pero no, agarrarle y decir, a ver, ¿qué es lo que me está deteniendo? ¿Qué es lo que me afecta? ¿Qué es lo que cuando yo me esté yendo me puede agarrar y decir, ¿a dónde vas? Que a lo mejor tú te estás yendo y el enemigo te diga, mira, y tú voltees, te quedes. O sea, no, ¿qué es? También debes de tener la confianza que aquel que te salvó es bueno y justo para hacer su pacto con ellas. Y que aún dentro de esto es su comunión de ellas con Dios. Hermano, ¿qué es lo que a usted le da temor del rapto? Realmente no es un temor que me dé, ¿no? Tengo la seguridad. Yo creo que estoy seguro de que si él viene con él. Pero sí, no es un temor, pero sí, eso me hace prepararme más para poder tener ese encuentro personal con él cuando él venga y yo pueda oír esa trompeta, ¿sí me entiendes? Porque realmente yo, así me decía mi esposa, pues perfecto no soy, nadie es perfecto, pero estamos luchando y estamos caminando. Yo pienso que, como usted dijo, si Jesús viene y me encuentra luchando, no me voy a quedar. Claro. Porque estoy peleando contra algo que yo no quiero hacer, ¿sí? Aunque lo esté haciendo, pero estoy luchando con eso. Y yo creo que como Dios es justo, Dios va a ver esa lucha que yo tengo, ¿sí? Claro. Entonces, yo tengo la seguridad completa de que si Él viene, yo sí lo voy a ver. El rapto es como la salvación. Así es. El rapto tiene que ser como la salvación. Ahorita digo yo, pues yo voy a correr por mí mismo, ¿no? Ya, si no quiere venir mi esposa, si no quieren venir mis hijos, de modo, ya ellos ya tienen que tomar una determinación, una decisión. Si no se puede, pues de modo, pero ya Dios va a tratar con ellos. Yo estaba segura que el viernes que pasó, este viernes, ya van a ser 15 días, había sido el rapto. Casi estaba segura. O sea, casi estaba segura. De hecho, yo escuché la trompeta. O sea, literalmente, si fueron unos 3 minutos que la trompeta sonó, hacía todo lo que dio. O sea, yo la escuché. Yo le decía a mi hijo, ¿escuchas? No. Pero se escucha bien fuerte, así como cuando de repente un carro frena así de que va a toda velocidad y frena y se escucha. Yo dije, qué raro se escucha. No, esto no. Me asomé, no. Mi esposo estaba cenando y le pregunté, ¿le escuchaste? No, yo no escuché nada. Pero no le escuchan, se está escuchando. Yo sí me metí al baño y dije, Señor, si es el momento, o sea, no me vas a dejar. O sea, por favor, no me vayas a dejar, está bien cerca tu venida, yo sé que estás cerca, que en cualquier momento la trompeta puede sonar, pero la trompeta va a ser tan rápido, que es a donde vamos a terminar ahorita con el Día del Señor, es tan rápido que solamente va a sonar, y los oídos afinados
decía la hermana Esparza, que nuestros oídos tienen que estar tan circuncidados que nosotros tenemos que escuchar la trompeta cuando suene. Aquel que escuche la trompeta es el que se va a ir. Eso me dio paz porque hoy que si le escuché, pues me voy. O sea, si escucha es para irse. La pregunta es, el temor en ese momento o la duda en ese momento es la que probablemente nos deje. El decir, ¿y si me voy? ¿No me voy? ¿Sí me voy? ¿O qué pasará? ¿Estaré bien? Si uno tiene que tener esa seguridad, por favor, yo soy salvo. Por favor, yo sé que me voy porque yo soy salvo. Yo tengo que tener esa seguridad. O sea, yo debo de asegurarme de tener esa seguridad. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es el de investigar mi corazón, el escudriñar mi corazón. El escudriñar mi corazón y buscar y decir, ok, ¿qué es lo que a mí me hace falta para tener esa seguridad? ¿Que ¿por qué no tengo esa seguridad? El por qué no estoy seguro. O sea, ¿por qué? Y de veras escudriñarlo. Y nosotros hacer nuestros, ¿cómo dicen nosotros lo que hacen los simulacros mentales? Es decir, ok, si ahorita fuera el rapto, ¿estoy lista hoy? O levantarnos y preguntarnos, si fuera el rapto, ¿me voy? Así como cuando de repente nos van a atropellar y nosotros decimos, si hubiera muerto hoy, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo están mis hijos? Lo mismo con el rapto. Ok, es el rapto, no me importa nada, Dios, me voy. Porque así va a ser, literalmente así va a ser. Si uno se detiene a pensar, no se va. Es como la salvación. ¿Ustedes han caminado solos yendo a la iglesia? La familia no va y uno dice, no puedo esperar. Cuando uno inicia, no puedo esperarse, no puedo esperar a nadie. O sea, yo tengo que ir porque es mi camino. O sea, tengo que ir, tengo que salir adelante. Probablemente tú me alcances después. Así va a ser en el rapto. Uno se va y adiós. Es lo que yo le digo a mi hijo, porque ella me dice, no te vayas a ir y me vayas a dejar. Lo siento, mi hijo, cuando sea el rapto no voy a pensar en ti. Perdóname, ponte listo porque cuando sea el rapto, adiós, papá. Nos vemos, si te veo allá ya te saludo, pero si aquí, lo siento. Y yo veo que él le echa ganas. Incluso yo he visto que él se pone a ayunar solo sin que le avise. Y me dice, estoy ayunando, ¿por qué? Porque no me siento listo para el rapto. Adelante, échale ganas. Yo sé que mientras él le trabaje, cuando Dios llegue y lo encuentre trabajando, lo va a hacer. Él se va a poder ir. Y vuelvo a lo mismo, eso que les pregunto, no es para juzgarlos o para señalarlos, sino es para que nosotros seamos conscientes. Nosotros tomemos nuestros pensamientos y los pongamos en el piso y digamos, esto es lo que me detiene para irme. Y trabajar sobre eso. Literalmente trabajar sobre eso y decir, tú no me vas a detener para poder irme en el rapto. Por eso es por lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que la cola del dragón va a tirar a muchos. Que ya vayan, los va a detener, va a decir, ¿a dónde vas? Entonces, la cola del dragón regularmente nos habla de vergüenza, nos habla de duda. Ya cuando es el rapto y nuestros oídos estén listos, olvídense de todo. Es como cuando usted se muere. Usted cuando se muere no se detiene por los hijos para que se mueran con usted. Cuando usted se muere no se detiene por las situaciones. Usted se muere, ya se murió. Es lo mismo. Entonces, lo que se tiene que hacer ahorita, hoy, en este momento, este día. Y lo que no se hizo, ya no se hizo. A usted, Ermita, ¿qué es lo que le da temor del rapto? Pues no estar con él. De no estar bien. Pues, que tengo que trabajar mucho. Mucho en mi enojo. Porque tengo mucho enojo. Tengo que trabajar mucho. Debe de ponerlo en una balanza. En una balanza y de decir, ¿vale la pena el estar con mi enojo? ¿O quiero estar con el Señor? Tiene que ponerlo en una balanza y decidir
Parece difícil, pero sí se puede. Parece difícil, pero sí se puede. Sí se puede. Pues no, ahorita no he podido. No he hecho en muchos aspectos. Yo sé que a lo mejor me voy a quedar porque tengo mucho. A lo mejor no es tiempo de mí, pero tengo mucho que cambiar. Mucho. ¿Quiere ir a estar con la señora? Pues, no sé. No estoy segura de mí. Vamos a estar orando por usted. Voy a estar orando por usted, te lo prometo. Ustedes a lo mejor es de las primeras veces que han escuchado acerca del rapto. Probablemente, pero es una esperanza. Es un regalo como la salvación. Es un regalo. Nos desesperanzamos porque lo esperan desde el tiempo de Jesús y se pasa de generación en generación. Y desde el tiempo de Jesús, esa es la promesa. Entonces ya han pasado muchos años, miles de años. Y ya la iglesia, desde siempre nos dicen lo mismo, y no pasa. Pero es un regalo. Cuando sea el rapto, ustedes, así como son salvos, tienen la promesa de irse con el Señor. Ustedes cuando oren digan, Señor, que yo me vaya contigo. Que yo me vaya contigo. Y confíen, el Señor lo va a hacer. Porque si no, no los hubiera salvado. ¿Te tienes miedo al rapto? ¿No? ¿Estás lista para ir? ¿Te tienes miedo al rapto? ¿Por qué? ¿Qué te da miedo al rapto? Vamos a Jesús. Muy bien. Nosotros tenemos que ser conscientes. Otro de las profecías del rapto es que dice que va a ser el día del Señor. Y el día del Señor también se traduce como el séptimo día, que es Sábado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. De hecho, se traduce como domingo. Sí, y harás toda tu obra, mas el séptimo día será de reposo. Es que en algunas versiones dice sábado. Lo que pasa es que es un día, ¿cómo se llama? Pero sí lo traduce como dominical. Sí lo traduce como dominical. Aunque los calendarios cambian, pero de día. Pero sí lo traduce como dominical. De hecho, la palabra es dominical. Del día del Señor. Del Señor Jehová. Así, tal como dice. Porque no, ni siquiera dice del Señor, sino dice el día de Jehová. De JHBH. Así se traduce. En hebreo y en griego. Era en griego, ¿verdad, Caleb? Se traduce en hebreo y en griego como el día de Jehová. Y el día de Jehová es el día de reposo también. Entonces, por esa razón nosotros creemos, aunque no sabemos qué día es, creemos que va a ser un domingo o que va a ser un día de servicio del Señor. Creemos que va a ser un día en el que todos estemos sirviendo a Dios, un día domingo. Sorprendentemente, es otra de las razones por las que nosotros no debemos de faltar a su casa. No les avisé porque no veía qué tan grande iba a ser el huracán. Pero la próxima vez, haya lo que haya, se va a abrir la iglesia. Porque mejor que nos encuentre aquí muriendo, a que nos encuentre en casa muriendo. Ok, el día del Señor. El día de la venida
del Señor va a ser en el día de Él. Qué fabuloso, ¿verdad? Y el día del juicio también en el día de Él. De hecho, el Señor Jesús murió en el día del Señor. ¿Sí sabía? En el día de reposo. Y resucitó en el día del Señor. ¿Sí sabía? En el día de reposo. ¿Sí sabía? Es que no tiene lógica. Por los 3 días de resurrección. Por eso son 3 días y cómo es que otra vez en el día de reposo. Después platicaremos eso. No, lo que pasa Otra es que duda más, habían varios sábados, habían varias fiestas de reposo, eso sí lo sé. habían varios días del Señor. O sea, el día del Señor es los días que son consagrados para Él, que Él consagra. Entonces, en el día de consagración no tiene que ser un día específico de la semana, sino tiene que ser un día en el que es consagrado para servirle a Él. Entonces, el día de las fiestas, cuando el Señor Jesús murió, por eso fue por lo que lo enterraron ese día, porque el día en donde Él iba a nacer era un día de reposo. ¿Sí? En el día que iba a resucitar era un día de reposo. Cuando lo iban a bajar de la cruz, dijeron, vamos a bajarlo hoy porque pues va a ser día de reposo. ¿No se supone que lo bajaron el viernes porque el sábado no podían hacer nada los judíos? Porque era un día de reposo. Ajá, porque era el día de reposo. Entonces, hacen los cuentas, viernes, sábado, domingo, resucitó el domingo. Lo que pasa es que son varios días que son santificados y se le consideran como días del Señor. De hecho, hay 2 sábados que casi se celebran juntos. Hay varios reposos o varias fiestas que se celebran en la misma semana, pero déjenme les explico después cómo es, para que sea más claro. Pero en las fiestas de Israel hay varios días al año que se celebran juntos. A veces caen 2 días o 3 días de reposo en una semana. Pero esa es otra mención. Lo único que sabemos es que en la profecía dice que va a ser el día del Señor. Ajá, muy bien, vamos a ponernos de pie.